Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el proyecto de cálculo diferencial de la carrera de Ingeniería en Maquinaria Pesada. Bueno, nosotros elegimos como grupo mi compañero Sergio Mada, Edgar López, Jonathan Pizarro, que es el que habla. Elegimos sobre la optimización y consumo de combustible en maquinaria pesada. Bueno, como definición del proyecto, el presente proyecto tiene como objetivo modelar el consumo de combustible de la excavadora. Quiere decir em, modificar y economizar mucho más en su trabajo operativo y en función de su velocidad de desplazamiento. Para ello se emplearán herramientas de cálculo diferencial que permitan identificar la velocidad óptima de operación, que minimice el consumo de combustible. Este análisis tiene como objetivo contribuir a una gestión más eficiente de los recursos, reduciendo los costos operativos y mejorando el rendimiento en las faenas de maquinaria pesada. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Nuestro tema de investigación se basa en la relación entre la velocidad de desplazamiento, operación y el consumo de combustible en la maquinaria pesada. La problemática que tenemos es que en faenas mineras con maquinaria pesada, operar a velocidades no óptimas puede provocar un alto consumo de combustible, impactando costos y la eficiencia dentro de esta. Para lograr con el objetivo de este proyecto, tenemos las nociones matemáticas que hicimos ajuste polinómico con los datos reales, las derivadas de primera y segunda, recta tangente, evaluaciones de funciones, mínimos de una función y la representación gráfica en GeoGebra. El objetivo general de nuestro proyecto fue netamente determinar la velocidad óptima para que la máquina opere y minimice el consumo de combustible en nuestra excavadora que nosotros elegimos la PC 290 LC-11, que mediante el uso del cálculo diferencial podemos crear una solución que permita reducir los costos y mejorar la eficiencia de la máquina. Como objetivo específico, nosotros ajustamos una función cuadrática con los datos reales de consumo. Debemos aplicar derivadas para identificar los mínimos, interpretar resultados mediante nuestra aplicación que ya todos conocemos, GeoGebra, evaluar el impacto de operar fuera del rango óptimo. Nuestra pregunta de investigación son las siguientes. ¿Qué relación existe entre la velocidad de desplazamiento y el consumo del combustible? Como segunda pregunta tenemos ¿a qué velocidad se obtiene el consumo mínimo? Como tercera pregunta tenemos cómo se puede determinar ese valor mediante las derivadas. Y como cuarta pregunta, ¿cómo nos impacta esto en la eficiencia operativa de la máquina? Bueno, los temas iniciales involucrados son las funciones cuadráticas, las derivadas de funciones, el análisis de crecimiento y la concavidad de una función, que quiere decir que es la derivada segunda. Tenemos la recta tangente y como principal herramienta que vamos a ocupar el GeoGebra clásico. Buenas noches, profesor. Soy Sergio Humada y yo le hablaré sobre el cronograma del proyecto. Les voy a explicar más o menos de lo que hicimos nosotros durante la elaboración de nuestro proyecto. Las tareas que realizamos la primera fue elegir un tema de investigación en relación con maquinaria pesada, ya que en nuestra carrera, buscar información técnica real del equipo, recopilar datos reales de velocidad y consumo, buscar fuentes reales para responder las cuatro preguntas de investigación, ajustar una función polinómica
los datos con GeoGebra, que es la herramienta tecnológica que ocupamos en la mayoría de nuestras clases, realizar los cálculos de todas las nociones matemáticas del proyecto para analizar el consumo del combustible del equipo, ensayar la presentación y entregar un PPT. Bueno, los productos, el resultado que vamos a obtener sobre las tareas que hicimos, el tema relacionado y válido por el docente, archivos técnicos y links oficiales recopilados, tabla de valores reales vinculado al cálculo, links y documentos reales vinculados al cálculo, también, que son las dos, función cuadrática, función polinómica ajustada, derivada, punto mínimo hallado, tangente, pendientes, gráfico y análisis completo. Y una presentación oral fluida que es la que estamos realizando ahora. Los plazos, lo que hicimos, la primera fue el 2 de julio, todo lo hicimos en el mes de julio, la otra fue el 9 de julio, la cual hicimos dos tareas el mismo día, y el 14 de julio, que fue lo que hicimos todo. Hicimos el término del proyecto. Los responsables de la primera tarea fuimos todos, ya que todos estábamos en clase haciendo esto. El segundo fue Jonathan, la tercera fue Aidan, la cuarta fui yo, luego fue Aidan, luego yo, y el ensayar del PPT fuimos todos. Luego en los insumos, ¿qué necesitamos para hacerlo? Fueron como las herramientas o lo que queríamos nosotros encontrar. Eran pautas de asignatura, una lluvia de ideas, ideas previas, ya que igual en un proyecto, la idea, lo más difícil para nosotros fue encontrar la idea de qué realizar en el proyecto, conexión a internet o computador, fuentes técnicas, calculadora científica, hoja en Excel. También necesitamos computados, sitios web oficiales, PDF técnico, lectura comprensiva. Necesitamos la herramienta tecnológica que fue GeoGebra, plataforma de GeoGebra clásico. También necesitamos buscar los manuales de aquella máquina para recopilar los datos reales de esta. Y al final el PPT, cronómetro para el ensayo, hojas de resumen y un computador. Las herramientas tecnológicas que utilizamos en este proyecto, se utilizó GeoGebra por ser una herramienta gratuita, versátil y precisa para representar funciones, derivadas y tangentes y extremos, en la cual hemos ocupado durante todos estos años que hemos estudiado. Los 3 años hemos ocupado, siempre ha sido esta herramienta tecnológica, la cual también es innovadora y a nosotros nos ayuda mucho a presentar o representar y analizar estos datos. Permitió simular el modelo matemático del consumo en función de la velocidad y de manera visual y dinámica. Es lo que le hablé recién y lo que le estaba explicando. GeoGebra fue clave para interpretar gráficamente y validar los resultados analíticos del modelo, además de utilizar una calculadora científica para la verificación de los resultados de los cálculos obtenidos en GeoGebra. Bueno, la información acá está un poco resumida. Tenemos diversas fuentes que permiten responder las preguntas, integrando los conceptos matemáticos involucrados. La primera es la relación velocidad-consumo. Este link explica que la Komatsu PC290LC11 tiene rangos de velocidad de 1,9 a 5,5 km por hora y opera con modos Power y Economy, lo que respalda la velocidad influye directamente en el consumo. La segunda es la velocidad mínima para consumo óptimo. Esta página, en la que está ahí, es la página oficial de Komatsu, que es la marca de la maquinaria en la que nosotros nos enfocamos en este proyecto. Dice, la página oficial de Komatsu Europa informa que la máquina está optimizada para eficiencia, lo que respalda el uso de cálculo para buscar una velocidad mínima con menor consumo. En el tercer link tenemos el uso de derivadas para optimización. En este folleto se indican tecnologías como Auto Idle Shutdown y Eco Guidance, que permiten mantener bajo consumo. Esto justifica el análisis con derivada para encontrar rangos eficientes. Y el cuarto link es el impacto operacional, reducción de consumo en un 9%. Este brochure oficial señala que el
modelo logra hasta un 9% de ahorro de combustible gracias a sistemas de control inteligentes, lo que confirma el impacto en el que estudias en tu proyecto. Bueno, acá tenemos el uso de nociones matemáticas. El paso uno: se recopilaron valores reales estimados del consumo de combustible en función de la velocidad para la excavadora Komatsu PC290LC11. GeoGebra permite crear una función que aproxime estos puntos usando el ajuste polinómico. Como podemos ver en aquella tabla, tenemos que a 2 kilómetros por hora el consumo es de 17,5 litros por hora. Entonces quiere decir que en base a esa tabla, nosotros fuimos a GeoGebra, colocamos ajuste polinómico y la función que nos dio fue f de x es igual a 0,82x al cuadrado menos 2,96x más 20,22. Bueno, esta función es la que representa cómo varía el consumo al aumentar la velocidad. Si f de x es mayor a cero, el consumo está aumentando a medida que la velocidad sube. Si f de x es menor que cero, quiere decir que el consumo está disminuyendo. Si f de x es igual a cero, el punto donde el consumo deja de disminuir y comienza a aumentar. Bueno, el paso 2: para encontrar la velocidad en la que ocurre el mínimo consumo, se debe buscar la primera derivada. Este cálculo nos da el valor de x, que es la velocidad, donde la derivada se anula, es decir, el punto donde la función f de x alcanza un extremo, mínimo o máximo. La velocidad óptima de operación para minimizar el consumo de combustible es aproximadamente de 1,8 kilómetros por hora. A esa velocidad el consumo deja de disminuir y comienza a aumentar. Es el valor que optimiza el gasto energético. Bueno, como se puede presenciar en nuestra paso 5 de las nociones matemáticas, la recta tangente equivale al x es igual a 3 kilómetros por hora. O sea, que quiere decir que nuestra tangente representa la dirección de la función en un punto específico. Su pendiente es igual al valor de la derivada en ese punto. A la velocidad de 3 kilómetros por hora, el consumo está aumentando a razón de 1,96 litros por hora por cada kilómetro extra. Esto significa que si aumenta la velocidad desde ese punto, el consumo sube rápidamente. Es una alerta para evitar sobrepasar la velocidad óptima si buscamos eficiencia. Nuestro paso 6 es identificar visualmente el punto mínimo. Gracias al extremo de la función de GeoGebra, detectamos el punto donde la función alcanza su valor más bajo, que quiere decir que buscamos el valor más mínimo. En el punto H representamos el valor mínimo de consumo de combustible según la función modelo. Al marcarlo en el gráfico, se puede comunicar de forma clara cuál es la velocidad ideal de operación y su correspondiente consumo. Bueno, una vez teniendo bien analizadas nuestras nociones de matemáticas, pasamos al siguiente punto. ¿Cuál es el desarrollo, revisión de ideas y productos? En esto llevamos a cabo la recolección de datos reales de consumo de combustible en función de la velocidad de la operación de la excavadora Komatsu. Se aplica un ajuste cuadrático a los datos obtenidos, validando su pertinencia mediante análisis gráfico y comprobación visual en GeoGebra. Se utilizaron derivadas de manera analítica y gráfica para identificar el punto de consumo mínimo y confirmar su naturaleza como mínimo mediante la segunda derivada. Los resultados obtenidos fueron verificados con especificaciones técnicas y documentación oficial del fabricante, confirmando la validez del modelo propuesto. Una vez analizada la problemática y desarrollada la propuesta, presentamos nuestro instrumento innovador, diseñado para optimizar el consumo de combustible y mejorar la eficiencia operativa. EFI, Fuel, es un sistema digital inteligente que registra en tiempo real la velocidad de operación de la maquinaria pesada, utilizando sensores GPS y un modelo matemático basado en funciones cuadráticas y derivadas, calculando la velocidad óptima que minimiza el consumo de combustible. Se identificó que la velocidad óptima es de 1,80 km por hora. A esta velocidad el consumo es mínimo, 17,56 litros por hora. El sistema permite planificar y controlar la operación con base matemática sólida, reduciendo costos y mejorando eficiencia. Sensor GPS conectado al panel de control del vehículo.
algoritmo matemático basado en la función f es igual a x, que es 0,82x elevado a 2 menos 2,96x más 20,22. Sistema de alerta que revisa al operador si excede la velocidad eficiente y panel visual integrado con GeoGebra para análisis en tiempo real por parte de supervisores operadores del equipo. Como resultados, nuestro grupo damos una solución propuesta, un sistema digital inteligente para monitorear y optimizar la velocidad de operación en el consumo de combustible de la maquinaria pesada. Los beneficios que traerá este dispositivo electrónico es la reducción significativa del consumo de combustible, optimizando velocidad para ahorro de hasta un 20%, disminución de costos operativos, tanto como de combustible y repuestos asociados, mayor seguridad tanto para el operador como para el entorno, por la velocidad que compromete la maquinaria pesada, decisiones basadas en datos matemáticos y en tiempo real, monitoreando y ajustando continuamente para maximizar su eficiencia a la hora del entorno de la maquinaria y herramientas visuales para supervisores, tanto como análisis fácil y accesible gracias a GeoGebra. Esta imagen muestra la progresión de la carrera. Las flechas indican cómo asignaturas se relacionan entre sí y cómo los conocimientos de los primeros semestres son la base para materias más avanzadas, enfocado en diagnósticos, mantenimiento y resolución de fallas. Bueno, dando el fin a nuestro proyecto, la información utilizada para el desarrollo de este proyecto fue obtenida principalmente de la documentación técnica y los manuales oficiales de Komatsu.